local. Yo pienso que mi obra como móviles, pues no lo tengo, y ahí me doy cuenta que es bastante. Lo que puede tener de universal es que está un poco basada en ciertas cosas muy locales, y a esa forma potencio un poco y lanzo eso a un espacio un poco más universal, ¿no? Pero yo creo que sí, que tiene de mucho, pues tiene del grito, del ruido, del sudor, no sé, del contexto cubano, de toda esa lejanía un poco que a veces nos parece ajena, pero está un poco muy mezclada a todo nuestro nacimiento, ¿no? Si te diría que trabajo mucho con el concepto del tiempo, y eso un poco ramifica de algunas formas de hacer. O sea, utilizo el soporte el clásico de la tela, el acrílico sobre la tela, pero como te decía, también he experimentado con la escultura, cosas en resina, con fibra de vidrio. Esta obra que estás viendo acá es parte de una serie que he trabajado vamos a pensar, este último año, donde hay sucesos que suceden siempre en el Malecón Habanero. El Malecón Habanero tiene la característica que de alguna forma es como el libro de la ciudad, el libro donde tienes un avance de todo lo que va a suceder. Y en este caso particularmente es una escena o sea, un poco fría, de una especie de ángel que se ha posado en el malecón y tiene una actitud de espera, una especie está escuchando algo que puede ser el ruido de la ciudad, puede ser el ruido del mar. Yo pienso que es un poco la sensación de estar vivo, o sea, de tener uno de los sentidos bien agudo y tener la otra mano en actitud de esperanza o de espera o de tensión, ¿no? Utilizo mucho los personajes. De alguna forma mis obras tienen mucho de retrato, y además tienen otros elementos que ya son un poco más estáticos, como son la arquitectura misma, elementos como las cañas de pescar, la vara, que esto es una cosa un poco que para mí significa pues, precisamente la idea de la espera, o la idea de la sensación de que algo sale de alguna forma del agua, y el agua también como concepto me nutre. O sea, porque un poco es todo el concepto del tiempo, el nacimiento y muerte, y la vida un poco viene de toda esta historia de hecho del concepto líquido de la naturaleza como en general. Entonces te encuentras pues, personajes, te encuentras niños en actitudes comunes que ya se potencian cuando entran a un lienzo. O sea, de alguna forma la realidad, cuando la señalas, se convierte en otra cosa distinta a lo que fue. Pues yo utilizo metáforas que pueden ser de alguna forma contextuales, hago que se descontextualicen y funcionen de otra forma, ¿no? Kadir, presenciamos tus estatuas funerarias. Esos monumentos de piedra desplazados del viejo cementerio Colón de La Habana por arte y magia de la pintura, y ubicadas en la ciudad de los vivos, haciendo de ella un mausoleo, asomándose al malecón, ese balcón habanero que mira el mar y no sabemos si la ciudad se muere o el cementerio revive. Pero sí sabemos que estamos en territorio fronterizo entre la escultura y la pintura, el pasado y el presente, la muerte y la vida. Esta obra se llama La Puerta de la Paz, y tiene todo el tratamiento que he dado al acrílico, en este caso, es todo el palidecer del día a día. O sea, de hecho, pinté la obra de la misma forma en que sucede en la naturaleza el deterioro de las capas pictóricas en la arquitectura, o sea, raspando, palideciendo, tumbando, o sea, dejando que el agua corra y vaya creando pequeños ríos, ¿no?, de color que va marcando la arquitectura. Y te decía, esto es toda una serie que yo he trabajado con los monumentos de la ciudad, donde los he convertido o sea, lo irónico del caso es que los monumentos están siendo apuntalados porque tienen la sensación de que van a caerse y dañar a alguien, y por esta razón se apuntalan y se utilizan estas mallas. Pero la ironía de que sean ángeles que de alguna forma pues no pueden ascender al cielo por esta especie de andamiaje que tienen, pues me resultaba muy revelador, ¿no? Estos son los conjuntos arquitectónicos del Gran Teatro de La Habana. Uno de estos conjuntos, este que está acá a la izquierda, es precisamente la alegoría que hace el Gran Teatro a la parte de la música, donde está el arpa, donde está toda la pandereta. Esta de acá es la parte del teatro,
con los elementos mismos de la máscara, el cuchillo, pero en sí era un poco hacer la síntesis de la cultura un poco apuntalada, de alguna forma, frente a una realidad que de alguna forma convulsiona o que te plantea nuevos retos, ¿no? Yo pienso que la cubanía es muy rítmica y muy musical, pero yo particularmente pues, no utilizo elementos como tales, evidentemente musicales, pero sí me doy cuenta que intento capturar un poco la energía del ritmo en el movimiento de los sujetos que utilizo como retratos, ¿no? Te digo, en los niños incluso que trato de dibujar o de pintar, trato siempre de encontrarle ese movimiento que es de alguna forma rítmico. O sea, no es música pura, pero siento que sí. Incluso muchas de las fotografías que tomo las tomo en carnavales, en momentos festivos. O sea, siento que de alguna forma eso puede estar por detrás, ¿no? Como una especie de underground del asunto. Quisiera decirte que el tiempo opera en tu pintura tanto en el tema como en la técnica. Tus escenas nocturnas enmarcan el color como si de un anuncio de neón se tratara, mientras que el paisaje diurno es eternamente crepuscular, brumoso. Y tu modo de asordinar el color en el día es sobreimponiendo capa sobre capa de tonos que lo matizan, mientras que en la noche salvas el color enmarcándolo en la más negra oscuridad. En todas las obras que hice nocturnas, como yo le llamé, habían colores vivos a pesar de que era de noche. O sea, descubrías mucho rojo, mucho verde, había colorido. En las obras que he hecho a partir del 2000 hacia acá, creo que la paleta se ha tornado un poco más gris, pero no ha descartado los colores. Yo utilizo una manera de hacer que es poner como un background el colorido e irlo matizando sobre los blancos y los grises sin dejar que desaparezca el colorido de abajo. O sea, de alguna forma los colores van a transparentarse y van a seguir molestando al espectador en el buen sentido, pero sí lo he tornado un poco más sutil, ¿no? Pues los grandes ídolos, como los hemos tenido todos cuando somos estudiantes, pensando en Matisse, por supuesto en Picasso, en muchísima gente de los cuales le envidio de alguna forma muchas cosas y por supuesto todas las otras pequeñas personas que están alrededor tuyo, que pueden ser los profesores, que de alguna forma fueron prácticamente ¿cómo decirte?, ¿no? La cáscara que fue moldeando, dándole cuerpo a todo a este árbol, ¿no?, de la creación. Y luego están los amigos en las conversaciones, o sea, inspiración hay por todos lados. Yo recuerdo cuando cuando estudiaba y de alguna forma intentaba pues conocer, no solamente, o sea, ya de alguna forma tenía incorporado en mi vida parte o la gran parte de la historia universal que me habían dado como asignatura, pues intentaba de alguna forma conocer mi contexto, ¿no? Creo que me faltaba eso también. Y yo particularmente nunca he dado la espalda, o más bien he atendido siempre de cerca esos pequeños ídolos que se te van surgiendo sin que te des cuenta, de pequeños estudiantes o gente que de alguna forma está al lado tuyo y siente que has hecho mucho más que ellos o que has caminado por un camino en el cual ellos ya quisieran estar. Yo creo que de alguna forma siempre he intentado concentrarme en lo que quiero ser, porque pienso que las generaciones que se puedan nutrir de mi trabajo, si es que eso sucediera algún día, tienen que creer en mí, o sea, creer en mí como artista, y en la medida de lo posible intento ser cada vez más genuino en lo que creo, y es la mejor forma de hacer que influya tu obra en el resto de las generaciones. Siempre hubo un momento en el que cuando cambias, ¿no?, de lugar, no solamente, o sea, estando en Cuba o estando en cualquier sitio, yo pienso que se siente algo parecido. Esa magia que tiene hoy el mundo moderno de poderte transportar y incluso si eres absolutamente, o sea, siendo práctico, incluso puedes ser, no sé, estar en la mañana en un lado del continente y en la tarde en otro. Y, o sea, esta gran capacidad que tiene hoy el mundo de desdoblarse en un espacio pequeño, a pesar de lo gigantesco que es, ha hecho que seamos un poco más universales, yo pienso, ¿no? Pensamos de alguna forma en que podemos tocar
mucho más áreas al mismo tiempo. Y en el ir y venir yo pienso que siempre la acción de descontextualizarte y volver a entrar en sintonía siempre te deja una serie de canales abiertos, de posibilidades nuevas. Yo pienso que es una cosa fabulosa. Yo pienso que una vez que comienzas a entender que tú fluyes por la energía del planeta un poco, ¿no? Que te puedes mover a partir de todo esto, la obra tuya se engrandece muchísimo porque incorporas elementos que desconocías, por supuesto. Por otra parte, logras la capacidad de poder condensar un poco con más fuerza con el sentido universal de todo lo que quieres hacer. Te das cuenta que las cosas que veías de niño, que creías de adulto, no son solamente tus interrogantes, o sea, que existen en todas partes y de alguna forma irvanas todas estas venas, ¿no? Y yo recuerdo particularmente las sensaciones del llegar, siempre del llegar, del cuando estás en un sitio y te desplazas a otro, no solamente cuando regresas, sino la acción misma de moverte. Es siempre una expectativa abierta, es como si cuando tienes un lienzo en blanco, empiezas a verlo así. Las esculturas de Kadir López están envueltas todas ellas por una lustrosa crisálida transparente, como si estuvieran próximas a irrumpir en nuestro espacio y mostrarnos sus colores, o si estuvieran protegidas por una mortaja que facilitara el tránsito hacia otro espacio, otro tiempo. Mejor o peor, no lo sabemos. Seguir a La Habana, sino que nos vamos de viaje con un experto guía que es el pintor cubano Kadir López. Kadir tiene esa rara virtud, pero común en los artistas cubanos, de viajar por la historia del arte y por las diversas teorías que se han formulado a través de los tiempos, alimentarse de ellas y no ser esclavo de ellas, manejarlas a su gusto y al nuestro. Seguimos viajando de la mano de Kadir López y en esta ocasión es de la mano con su brocha y su color que pinta los cuerpos en el agua, bañándose con ellos, pero también nos lleva al interior de la noche y le arranca colores a la oscuridad. Pero ¿cómo es que entonces Kadir asordina su paleta cuando de la ciudad se trata y la cubre de grises, de melancolía, de nostalgia por un presente habitado? Vamos a seguirlo acompañando. Yo hice un mural en Arizona, un mural que es en exterior, pero bueno, esta no la cuento como una pintura, esta es pintura de interior, o sea, pintura en tela de 3 metros por 2, que es la más grande que yo he pintado, o sea, es el formato que más me he atrevido. Yo planteé una idea muy común, que es la cosa del éxodo y que ya ha sido trabajado por tantos artistas, pero con la característica de que estas personas no están escapando de nada. La obra se llama Haciendo el arco iris y lo que están utilizando son pinceles en lugar de remo y están pintando el mar. O sea, yo trato de que las cosas más locales que nos suceden se conviertan un poco con la parábola y la magia de la pintura en una especie de algo pues, más universal, ¿no? O por lo menos que no muera con una lectura local. Yo pienso que, mismo, mencionando Nueva York, por ejemplo, como que nos ha pedido acompañarlo no solo un viaje por la historia del arte y las técnicas y sus innumerables temas, sino por un viaje al interior del artista y también al interior de su pueblo, porque a Kadir le importa comunicarse, no solo en el presente alimentándose del pasado, sino a esas futuras generaciones que él, que él, ansía que lo comprendan.
que sean también sus interlocutores en el tiempo. Esperemos que así sea y nosotros también continuar en ese viaje. La obra es un reflejo de uno mismo, ¿no? Y aunque uno lo quiera o no, creo que la obra es como una ventana de tu alma también, ¿no? Y nuestra cultura parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestra nacionalidad. Muchos artistas han dejado de ser locos porque han sido artistas. Yo sí creo que la historia del arte en general me ha servido de mucho, o sea, el conocimiento de la historia del arte desde sus inicios hasta el arte más contemporáneo y más actual. Después del triunfo de la revolución, uno ha tenido la posibilidad de exponer en todo el mundo, de mandar su obra para aquí y para allá. Todas las cosas que me nutren tienen de alguna forma una pequeña raíz en la comunidad cubana. De la comunidad me refiero a la manera de ser, a la idiosincrasia. Dicen que el arte es el alma de los pueblos y yo creo que realmente es cierto. Hoy en Enlaces Cuba queremos invitarlos a sentarse cómodamente en sus hogares, porque nos vamos de viaje, no solo como un paradigma, ¿no? del lugar donde el arte debe estar colocado y más cual, o por lo menos donde la gente espera ver lo mejor del arte contemporáneo y todo esto. Yo pienso que es la dinámica de cada sitio, ¿no? Yo recuerdo las veces que he estado en Nueva York que entras a tiempo en una especie de maquinaria que ya están dando, en la que tú tienes que intentar ser parte de algo y si caes fuera de la rueda tienes que esperar un nuevo giro, ¿no? Esperar a que de nuevo caiga como que en tu tiempo. O sea, es una forma rara de verlo. Yo creo que es así. Desde que estás en el avión y sabes que vas a ir llegando allí, tratas de como que caer de alguna forma en el tiempo de ese reloj porque si no te cuesta como más trabajo. Santa Fe tiene toda la otra maravilla de la paz local, de un lugar donde la gente se toma más tiempo para hacer las cosas que normalmente quizás en Nueva York harías en 4 segundos porque tiene otra dinámica. Acá te deleitas un poco en disfrutar el pétalo de una flor que está sembrada en los jardines. En Nueva York quizás no tienes esa oportunidad. Y yo creo que esa es la maravilla de poderte desplazar de sitio. Yo recuerdo cuando llegué a Santa Fe, era como haber entrado en una especie de cuento de hadas. Era porque, sin adorarla o no, o sea, caminaba el pueblo como un lugar donde sentías que había historia, pero una historia mucho más lenta. Una historia que se disfrutó de otra manera y que la gente que entendía eso como un patrón de ideal se fue asentando allí. O por lo menos tiene una casa donde de vez en cuando va allí para un poco desangrar su cuerpo dinámico y recordar que son humanos y que pueden caminar y tocar un árbol, no sé, ese tipo de cosas. Y cuando eres consciente de esto, es que eso logra incorporarse en tu obra. Es ahí donde yo te explicaba que uno tiene que un poco tratar de absorber la savia de cada contexto, ¿no? Por supuesto, hay sitios donde, recordando por ejemplo exposiciones que hicimos en Perú, donde tu discurso se traspola. O sea, cuando expones de repente, no sé, vamos a pensar en una imagen, un niño jugando con una carriola en una calle, expuesto en Nueva York, se convierte en algo, una especie de esnovista. No lo ves muy fácil, no lo ves por lo menos en chores cortos, descalzos, jugando. Y si los pones en Perú, por ejemplo, nadie te lo quiere comprar porque está a la vuelta de la esquina, está en todas partes.
Entonces de repente yo sí siento que los contextos sí marcan un poco la percepción del público con respecto a lo que tú estés haciendo como ícono. Esta es una obra del 2002 y la obra se llama Golpes y Resistencia y plantea evidentemente dos culturas, de alguna forma la cultura sajona o como quieras verla, europea, y de alguna forma la cultura americana por estos rasgos que tiene este personaje. Más allá de eso, es un ícono tomado de la obra de Carreño, uno de los pintores cubanos más renombrados, y este es un personaje de Dineca, otro pintor, que no es para nada un pintor europeo. Y entonces esto es un poco el diálogo, están situados sobre el malecón y hay una especie de actitud de pleito, pero que como la pintura tiene la magia de estar planteándote una idea que va a suceder o que sucedió, pero que nunca está sucediendo en el momento. O sea, es un planteamiento estático, continua de diálogo agresivo entre dos cosas. Es como falta de entendimiento para siempre, pero planteado de esta óptica, ¿no? O sea, ahí está, o sea, estamos ahí y es grandioso verlo así, porque la pintura te va encantando, te dice, qué bien, ¿no? He logrado que una serie de obras se coloquen o se vendan pues 4 o 5 años después que las he hecho. Eso me da una medida peculiar de que hay como un desfasaje en cierta medida en la percepción y en la hechura, ¿no? Un poco cúlpese a la promoción que le haya hecho o a lo que fuere, pero sí siento que de alguna forma hay una distancia estética, un poco para decirlo de alguna forma, una distancia estética en que las ideas maduran en la generación, vamos a decir, ordinaria, por llamar a una, sin ofensas, me refiero a la masa un poco en la que las ideas fluyen con un poco más de lentitud y ese filtro, o sea, el arte, la pintura no tiene la rapidez que tiene la música, que tiene los grandes conciertos, que tiene el teatro, no mueve esas multitudes, mucho más íntimas y de alguna forma se mueve en otras direcciones. Entonces yo siento a veces que el público especializado, que a veces nos preocupa, ¿no? Nos interesa su opinión, pues sí marcha un poco al tiempo que el artista, porque de alguna forma está viciado por esa dinámica de la producción. Pero el público que de alguna forma nos aplaude, nos abraza más colectivamente, siempre te lo agradece, pero te lo agradece quizás como que dentro de un tiempo, ¿no? Entonces yo he aprendido un poco a manejar esas dos opciones, a sentir que puedo tener una crítica muy aguda de alguna persona que conoce mi obra, que me ha seguido, y puedo tener un comentario muy ofensivo quizás del mecánico o de la persona que anda cerca de mí, que también conoce mi trabajo, pero que no de ninguna forma yo desperdicio su comentario porque me parece que es el termómetro para encontrar una especie de media entre los dos públicos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El viaje ha sido largo, aunque parezca corto. Y parece corto porque estamos guiados por una mano experta, por un pintor y escultor, Kadir López,